Familia, buenas tardes. Qué padre estar otra vez compartiendo la palabra con ustedes, alimentando, buscando que la presencia del Señor llene nuestras vidas cada día. Yo creo que todas las cosas que hemos vivido nos tienen que hacer buscar más y más la presencia de Dios. Nos tienen que hacer llegar a lo que a Dios le agrada. Dios quiere que seamos de un mismo sentir. Dile que está junto de ti, tenemos que ser de un mismo sentir, no solamente asistir a un mismo lugar, sino tener realmente ese mismo sentir. Yo creo que cuando uno se despide, las cosas que se dicen al final son las más importantes, las que deben de quedar bien impresas en la gente que escucha. Y esta tarde yo quiero animarte que abras tu Biblia en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8. Y mientras llegas ahí vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu misericordia infinita, te damos gracias por tu bendición. Señor, tú nos has guardado, tú nos has bendecido, tú has provisto todo aquello que necesitamos. Y en esta tarde, Señor, queremos darte a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Recibe, Señor, tú todo de parte de nosotros. Gracias te damos en esta tarde, bendecimos a tu iglesia, la en tus manos y te damos gracias porque aún lo mejor está por venir. Te damos gracias, Dios, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús y todos decimos amén. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 3. Aquí Pedro habla a la iglesia y a través del Espíritu Santo y yo puedo ver cómo lleva a lo que es más importante. Finalmente hubo mucha doctrina, mucha enseñanza, mucha guianza de parte de Dios a través de su palabra, pero me llama la atención aquí en 1 de Pedro capítulo 3 verso 8, como dice así, finalmente. Y como yo te digo, cuando nosotros decimos finalmente, es decir, esto quiero que entiendas, esto quiero que guardes, esto quiero que vivas. Y dice aquí Pedro, finalmente, sed todos, ¿de qué manera? De un mismo sentir. Y dice, ¿cómo tiene que ser la iglesia? Compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Fíjate lo que está hablando aquí Pedro, que finalmente, o sea, hemos recibido la palabra, hemos recibido la bendición, hemos recibido la enseñanza, hemos recibido el perdón, hemos recibido la gracia, hemos recibido la misericordia. Bueno, Dios nos ha inundado de bendiciones, pero en esta parte Pedro está declarando algo muy importante y también lo dijo Pablo en varias de sus cartas. Finalmente, ser todos de un mismo sentir. La iglesia tiene que tener un mismo sentir. La iglesia tiene que tener una misma manera de vivir. Y mira, la misma palabra nos enseña que no es fácil si no tenemos el Espíritu Santo. Una iglesia, aún una familia con un mismo sentir, no es fácil si no creemos lo mismo, pensamos lo mismo, buscamos lo mismo. Y así la iglesia, Pedro, así como Pablo lo dijo, al final decía, finalmente, todos tenemos que ser de un mismo sentir. Y habla de cómo ser compasivos. Tenemos que tener compasión por otros. Tenemos que amarnos fraternalmente. Les amamos, familia. Les bendecimos a Chachapa, Mendizábal, a todos los que pues hemos conocido en nuestra vida. Ha sido una gracia conocer a tantas personas. Algunos no tanto, pero bueno, gracias a Dios no están tan cerca. Pero aquellos que de verdad nosotros amamos y bendecimos, dice aquí la palabra de Dios que tenemos que tener este sentir, ser compasivos, y no solamente entre los que nos amamos, sino también entre gente que no conoce de Dios, que no conoce de Cristo. Dice, amándonos fraternalmente, siendo misericordiosos y siendo amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, dice aquí, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. Fíjate qué padre lo que Dios dice. Si nosotros tenemos ese mismo sentir,
¿podremos entonces hacer lo que Dios nos está pidiendo en esta parte de la Escritura? Y me llama mucho la atención, dice que fuimos llamados para heredar bendición y dar bendición. Qué padre es poder decir, tengo mismo sentir. Ahora, la palabra de Dios nos muestra cuál era el mismo sentir en los tiempos que la iglesia estaba naciendo, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que de verdad tenía ese mismo sentir, una iglesia que de verdad estaba llena del Espíritu, estaba de verdad siendo compasivos, amándonos unos a otros, siendo misericordiosos. Era una iglesia, de verdad, yo puedo decirlo, celestial. Una iglesia no terrenal. Hoy en día es muy difícil, o pues yo diría casi imposible, ¿verdad? Que tengamos ese mismo sentir, pero yo creo que es un proceso que tiene que venir en nuestras vidas, en nuestros corazones, por el hecho de que hemos conocido a aquel que nos amó hasta la cruz del Calvario, que dio su vida por ti y por mí. Tenemos que tener ese mismo sentir que él sintió. Dice la palabra que él veía a la gente con misericordia, como ovejas que no tienen pastor. Él, hablando de Jesús, siempre enseñó a la gente, siempre sanó a la gente, siempre les predicaba. Y yo puedo ver cómo Dios quiere que tengamos este mismo sentir. Y mira, te decía, si vamos al libro de Hechos, capítulo 2, vamos al del verso 42 al verso 45. Hechos 2:42 dice: ¿cuál era ese sentir? ¿Qué es lo que estaba pasando en la iglesia? Al inicio de la iglesia como tal, dice aquí que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hoy casi le tenemos que rogar a la gente, vengan a orar, vengan al partimiento del pan, vengan a congregarse, ¿verdad? Ahorita, bueno, pues la congregación está cerrada, pero pues en breve ya se va a abrir. Y es triste que no lleguemos a este sentir. El mismo sentir nos hace perseverar, como dice aquí el libro de los Hechos, dice que perseveraban en la doctrina. ¿Quiénes perseveraban? Todos aquellos que habían recibido la palabra de Dios, todos aquellos que se habían convertido a Cristo. Si tú lees verso 41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagínate, 3,000 personas. ¡Fum! Un milagro de Dios que viene a traer un mismo sentir. Los que ya estaban de la iglesia, más 3,000 personas, y un mismo sentir tan fuerte que perseveraban, no ponían pretextos como muchos cristianos, como tú y yo, ¿verdad? Que ya ahora ya nos sentimos muy conocedores del evangelio, nos sentimos muy viejitos y ya no queremos estar con la gente, ya no queremos esforzarnos, ya no queremos predicarles personalmente, ¿verdad? Ya como que pues todo por la tele, ¿verdad? O por el internet. De verdad, esto es tener un mismo sentir, estar cerca. El amor de lejos como que no es muy bueno para la gente. Yo me acuerdo, hace tiempo decía un relato que una ocasión una persona viajó de un país a otro y conoció a una chica muy bonita y le dijo: mira, yo te amo, yo tengo que ir a trabajar, voy a echarle ganas, voy a estar 3 años fuera de aquí del país, voy a ahorrar para nuestra boda. Dice: pero te amo tanto que todos los días yo te voy a enviar una carta de amor y un ramo de flores. Y la chica se quedó ilusionada, dijo: te voy a esperar. Y empezaron, cada día llegaba el cartero con la carta y un ramo de flores para esta chica. Y cada día, día tras día, durante 3 años, le llevó la carta
y le llevó las flores que le enviaba el novio que estaba en el extranjero de esta chica, cada día. Y a los 3 años, finalmente la chica se casó, pero se casó con el cartero, porque era con quien tenía esa cercanía. Ella llegó el momento que pensó que la carta y las flores eran del cartero, era con quien tenía comunicación, era con quien tenía comunión, no con el enamorado de lejos. Y yo siento que de verdad, para tener un mismo sentir, tiene que haber una verdadera cercanía en espíritu. Y dice aquí en el versículo 43. Entonces, espero que no seas de los que tienen su amor de lejos, ¿verdad? Y que ese amor no sea el amor de Cristo. El amor de Cristo tiene que ser personal, cercano, totalmente apasionado, al modo tal que lleguemos a tener ese mismo sentir. Y dice aquí que qué es lo que estaba pasando. Versículo 43 dice que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por quienes, por los apóstoles. Los apóstoles, llenos de la presencia de Dios, estaban trayendo milagros. Dios, a través de sus manos, a través de sus vidas, estaba obrando milagros. ¿Por qué? Porque era algo tan especial, era algo tan impactante, porque tienen un mismo sentir. Mi amado, de verdad yo creo que la iglesia hoy tiene que buscar tener ese mismo sentir. No siendo dispersos, no siendo apartados, no siendo de los que, bueno, pues total, si no me congrego hoy, me congregaré después. No, necesitamos unirnos para realmente tener ese mismo sentir. Y dice que había señales y maravillas por los apóstoles. Versículo 44 dice, todos los que habían creído. Fíjate, el mismo sentir no es para los que no creen, porque buscará aquellos que tienen su mismo sentir, pero todos los que creen tienen el mismo sentir con los que creen. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común, ¿qué cosa? Todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto que tenían en común? Quiere decir que compartían las cosas. No era de que, no, esto es mío. No, esto yo no puedo prestar. Es que mi carro es nuevo y si se suben lo van a estudiar. No, yo no presto. ¿Sabes qué? Esto es tener un mismo sentir. Esto es realmente encontrarse con la voluntad de Dios. Dice aquí, versículo 45, ¿hasta dónde llegaba este mismo sentir? Dice que vendían ¿qué? Sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. En la iglesia no había gente que tenía necesidad y gente que tenía abundancia. Yo creo que estaban todos sus necesidades cubiertas. Ahora, no te hablo de comunismo, ¿verdad? Porque el comunismo, la intención es empobrecer al pueblo para que todos estén pobres. No, sino había una comunicación de bendición. Si alguien recibía bendición, la compartía sin que lo obligaran, sin que le doblaran el brazo, la compartía porque era un mismo sentir. Es la familia, un mismo sentir. Yo recuerdo apenas que mi hijo estuvo enfermo, Luis Ángel, pues preguntamos, el hospital carísimo, y Alejandro me dijo, oye papá, ¿vendemos la casa? Dije, pues la vendemos, o sea, no importa, lo importante en ese momento era la vida de mi hijo. Decía, ¿vendemos tu coche? Pues lo vendemos. Digo, el problema ahorita es quién nos va a pagar así de rápido el dinero. Y de verdad, yo puedo ver que cuando tú amas a alguien, tienes ese mismo sentir en el cual te das cuenta que no solamente son palabras, sino que son hechos. Y de verdad yo doy gracias a Dios porque pues Dios no nos permitió llegar a deshacernos de nuestra casa. Dios no lo permitió y mi hijo está sano. Dios lo sanó y de verdad es una increíble bendición. Y yo puedo ver que tener un mismo sentir, mi amado, no es que nos reunamos solamente en un local, sino que todos realmente amemos a aquel que está junto de nosotros. Que todos realmente participemos de sus aflicciones, tanto como de sus alegrías. Y qué importante es esto. Y mira, quiero que vayas a primera de Timoteo, capítulo 6, por favor. Primera de Timoteo,
capítulo 6, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 7. ¿Ya estás ahí? Vamos a ver desde el 6:6. Dice aquí, dice Pablo a su discípulo Timoteo, le dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Un mismo sentir nos tiene que llevar al contentamiento. No podemos decir que tenemos un mismo sentir y estar molestos uno con otro, reteniendo lo que no nos corresponde, sino un mismo sentir es tener ese contentamiento. Es una gran ganancia, dice aquí, la piedad acompañada de contentamiento. Verso 7, porque nada, dile que está junto de ti, nada hemos traído, ¿a dónde? A este mundo. Y sin duda, nada podremos sacar. Dile que está junto de ti, vas a tener que dejar tu bici, tu coche, tu casa, tu ropa, todo aquello que tú valoras, tu deporte, yo no sé, todo lo que tú valoras, un día se va a quedar. Se va a quedar. Cuando Dios nos llame, se va a quedar. Y no podemos darle el valor mayor al que realmente tiene. Es algo pasajero. Todo lo material es pasajero. Dice versículo 8, así que teniendo sustento y abrigo, ¿qué es lo que Dios nos da cada día? Sustento y abrigo. Comemos y vestimos, ¿sí? Y dice así Pablo, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Por qué? Porque el enriquecerse, lo dice más abajo, nos lleva a locuras, nos lleva a caer en lazo del diablo. Entonces yo te animo de verdad a que seamos de ese mismo sentir, dándole valor a lo que valor tiene, ¿sí? Y déjame decirte que lo más valioso, lo verdaderamente valioso es aquello que está en Dios. Todo lo que es eterno, todo lo que es verdadero, es lo que realmente vale, porque al final es lo que nos vamos a llevar. Dice la palabra de Dios que se acabarán las lenguas, se acabará la profecía, que todo lo que podemos recibir, pero el amor permanecerá. Y lo que tenemos nosotros que estar realmente obteniendo es ese sentir en Dios, ese sentir, esa fe en Dios, ese amor por la familia, ese caminar con Dios, o sea, todo aquello que realmente va a ser para toda la vida. Entonces, qué importante es lo que Pablo nos enseña. Mira, tenemos que tener un mismo sentir, y ese mismo sentir tiene que venir con contentamiento, ese mismo sentir tiene que venir con entendimiento. Nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar. Todo aquello por lo que has dejado de congregarte porque tienes que buscar el dinero, tienes que buscar las ganancias, sabes que todo se va a quedar, todo se va a quedar. Y por eso dice el Señor que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y tampoco nos habla de ser conformistas y decirle a la mujer, ya te compré un abrigo, ya te dejé el gasto, ya no me pidas más, eso es todo lo que mereces porque lo dice la palabra. No, tenemos que esforzarnos, tenemos que buscar realmente el bienestar de la familia, pero como dice aquí la palabra de Dios, tengamos contentamiento. Así es que de verdad tenemos que tener ese contentamiento y ese mismo sentir. En Colosenses capítulo 2, si estás por ahí, Colosenses 2, verso 8, fíjate, yo creo que mucho de lo que la iglesia sufre es porque no tenemos ese mismo sentir, no tenemos contentamiento en lo más sencillo. No busques lo que no puedes obtener en este momento. Claro que le puedes pedir a Dios y Dios proveerá en su tiempo aquello que nosotros anhelamos, pero tiene que haber un contentamiento y no podemos perder ese mismo sentir. Dios ha dejado a su iglesia una carga, una misión, pero tiene que venir en una iglesia con un mismo sentir. Dice en Colosenses 2, verso 8, Pablo hace una advertencia, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, dice, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pablo está diciendo, mira, busca el mismo sentir. Hoy yo veo por todos lados gente que se ha apartado de Cristo, gente que o se fue al pecado o se fue a la religión. No hay otra.
La gente que se aparta de Cristo, pues la gente piensa que está bien, pero yo puedo ver esto, que un llamado de Dios a tener ese mismo sentir. De verdad, yo no quiero apartarme del Evangelio, nunca lo voy a hacer, no quiero renegar de Cristo, no lo voy a hacer, pero hay gente que lo ha hecho. Hay gente que tú veías como personas increíbles en Cristo y nos transmitían el sentir de iglesia, el sentir de amor, el sentir de bendición, de fe, y sin embargo se apartaron. Por eso Pablo dice que miren, que nadie te engañe. Dile que está junto de ti, que nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, cosas que suenan muy bonitas, muy alentadoras, pero que realmente no son de Dios, que realmente se salen de la palabra de Dios, se salen de la gracia de Dios. Dice verso 9, porque en Él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús es Dios y no hay más. Le guste o no le gusta a las personas, Jesús es Dios. Y aquí lo dice, y si rechazan esta parte de la escritura, están rechazando toda la palabra. Dice aquí, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Verso 10, y vosotros, hablando de la iglesia, de los creyentes, dice, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nuestra plenitud está totalmente en Cristo. Hoy tenemos que tener ese mismo sentir, porque Dios está enviando a su iglesia a esa gran misión, a esa gran comisión. Si tú lees en Romanos 10, por favor, tenemos que tener ese mismo sentir, tenemos que tener esa misericordia, tenemos que predicar el evangelio con un mismo sentir. Yo no puedo decir que los que les he predicado son míos, no son míos, son de Cristo. Porque a quien guiamos a la gente es a Cristo, no a nosotros. Por eso dice Romanos aquí, Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dios quiere que tengamos este mismo sentir. ¿Quién es el que salva? No soy yo, no eres tú. El que salva es Cristo. Tenemos que tener este mismo sentir y este mismo entendimiento. Pero pregunta a Dios, verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Fíjate, todo lo que está hablando aquí Pablo en el libro de los Romanos es de llevar a la gente a la salvación. Dice, las personas para ser salvos tienen que invocar a Dios. Nadie puede ser salvo sin Cristo, y tiene que ser una invocación personal. Yo no puedo decir 1, 2, 3, salvación por toda mi familia. No, cada uno tiene que tener ese encuentro y ese caminar con Dios. Entonces Pablo dice aquí, ¿cómo invocarán? Aquel que es el camino, la verdad y la vida. Dice, en quien no han creído. Si es cierto, ¿cómo puedes tú hablar de alguien en el que no crees? Dice aquí, ¿y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Quién es el que tiene que hablar? ¿Quién es el que tiene que llevar el evangelio? Tú y yo. Dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Amado, yo creo que la iglesia no está haciendo su papel verdaderamente. Hoy es muy fácil lanzar un mensaje que lo cache el que quiera, que lo escuche el que quiera, pero nunca será igual a de verdad abrazar a la persona, orar por él, bendecirle personalmente, darle una guianza. Eso es un pastoreo. Dice la palabra de Dios que la gente estaba como ovejas sin pastor, o mucha gente ve muchas predicaciones, pero no hay cambios. No hay cambios. Si a veces teniendo esa pues familiaridad no se da, esa guianza no se da un cambio, pues menos de lejos, ¿verdad? Y yo quiero que vayamos rápidamente a Juan. Yo puedo ver ahí como mi Biblia tiene un subtítulo que dice, Jesús ora por sus discípulos, Juan 17:1.
dice Jesús, ora por sus discípulos. Dile que está junto de ti. Jesús no oró por los que pues llegan de vez en cuando, por los simpatizantes, oró por sus discípulos. Y yo puedo ver verdaderamente cómo hay características de los discípulos. Versículo 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Características del discípulo: han guardado la palabra, quiere decir que la han vivido, que la están viviendo. Verso 10, todo lo tuyo es mío todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Cosas por las que Jesús oraba, que los discípulos guardaban la palabra, vivían la palabra. Verso 10, que glorificaban a Dios, ¿sí? Tercer cosa que yo encuentro en esta oración de Jesús, léela con calma, está padrísima. Verso 14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha aborrecido, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Tercer característica del discípulo es aborrecido del mundo, es aborrecido del mundo y no son del mundo. Cuarta característica, ¿sí? Versículo 15, no ruego por lo que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Un discípulo de Cristo es guardado del mal una tras otra vez, porque es obediente y tiene el mismo sentir que Cristo transmitió a sus primeros discípulos. Verso 18, como tú me has enviado al mundo, ¿sí? Dice, yo los he enviado al mundo. El discípulo verdadero reconoce que Dios nos está enviando. No es que el pastor te envíe o te dé un ministerio. Todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Todos tenemos que ir y predicar el evangelio. Verso 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. La comisión es para una iglesia que de verdad tiene la unción. La gran comisión es para la iglesia que tiene un mismo sentir. Yo quiero animarte a que cierres tus ojos, vamos a orar. Padre, en esta tarde yo te doy gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Señor, yo oro, si hay alguien que por primera vez ha escuchado que en Dios tenemos una familia, debemos de tener el mismo sentir, que hoy tú entres a sus corazones, que ellos puedan orar de esta manera. Señor Jesús, más si tú quieres hacer esta oración conmigo, hazla. Señor Jesús, en esta mañana yo te pido que entres a mi corazón, vive en mí, Señor, dame el mismo sentir que le diste a tus discípulos, que tú esperas de tu iglesia. En esta mañana yo te entrego mi vida, en esta hora yo te entrego mi vida y reconozco, Señor, que fuera de ti no hay salvación, que tú amas a tu iglesia y que quieres que vaya más allá de solamente vivir para realmente tener el mismo sentir. Señor Jesús, en esta mañana oramos entregándote a ti todas las cosas. Y Padre, yo oro por tu iglesia que ya tiene tiempo en el evangelio, Señor, y que aún no ha llegado a tener el mismo sentir. Yo te pido, Señor, hoy haz un milagro poderoso en los corazones, Señor, que venga tu Espíritu Santo y nos dé el mismo sentir, porque la comisión es grande, el trabajo es fuerte y tenemos que hacerlo no cada quien por su lado, no cada quien con su entendimiento, sino con el sentir que tú estás dando a la iglesia a través de tu Espíritu Santo. Señor, te damos gracias, te bendecimos. Oro que tú bendigas a cada familia de la congregación, de la iglesia. Señor, les amamos, les bendecimos, les extrañamos y hoy queremos pedirte, da en cada hogar, en cada matrimonio, en toda la iglesia, un mismo sentir. Recibe tú toda la honra, la gloria y la alabanza en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Familia, que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima reunión.